nos compró a precio que no escatimó. Así que estamos agradecidos de nuestro Padre por esa misericordia que Él ha tenido para con cada uno de sus hijos. La lección de hoy se encuentra en Efesios 2, del 1 al 10. Y tienen aquí la guía de lo que son los objetivos. Dice que nos darán la oportunidad de reflexionar sobre el propósito eterno de Dios, que era y es salvar del pecado y de la muerte espiritual a los seres humanos por medio de Cristo. Esto estaba predestinado ya, de que aunque Adán y Eva cayeran, porque como Él los hizo libre, el hombre iba a ser rescatado. Así que salvar del pecado y de la muerte espiritual a los seres humanos por medio de su Hijo, Cristo Jesús. El concepto pecado, entendido como fallar el blanco que da con la vida. Sabemos que el blanco, yo no sé cómo definir el círculo que está dividido en colores, pero en el centro tiene un blanco, que cuando la flecha da ahí, pues cayó en el justo sitio, lo que quiere decir que nosotros, el propósito es dar en el blanco. Cuando damos en los otros colores, que la flechita va cayendo donde no es, pues ahí estamos errando. Así que ese es el propósito de cuando habla del blanco que da con la vida. La espiritualidad que nos permite entender y realizar el propósito de Dios para el cual fuimos salvados. Es decir, que trata también de esta espiritualidad que tenemos que tener, porque el propósito de Dios es ese. Cuando nos salvó es que fuéramos santos, porque nos revistió a través de Jesucristo de esa santidad. Tenemos en el vocabulario la palabra mundo, como se usa aquí, no se refiere a la naturaleza creada por Dios, sino que es el orden, los significados y los resultados de valores establecidos por una sociedad, institución o de una persona. Y por ahí dicen, cada cabeza es un mundo. Lo que quiere decir que nosotros en estos tiempos ya está rescatado de la muerte espiritual. Nuestra cabeza constituye un individuo que se va a dejar regir por la santidad. Bien. Nuestra lección nos lleva hoy a mirar cuán grande es el amor de Dios y cómo Él nos ha preparado para que nosotros podamos vivir en este mundo que está lleno de pecados, pero que a la vez nos libra de que nosotros nos condenemos, porque hemos sido rescatados, como habíamos hablado, pero dentro de nuestra humanidad quedan muchas escalones que nosotros vamos a ascender y tenemos que estar firmes para poder llegar a través de esta palabra que nos sirve de eslabón con el Señor, con nuestros hermanos, con nuestras amistades, con el mundo. Bien, vamos a ver qué nos dice esta palabra en cuanto a la profundidad y el contenido de ella. Vamos a pedir a una hermana que lea del 1 al 3, los versos del 1 al 3. Una hermana o un hermano, y el hermano Edwin está por acá.
Buenos días, que el Señor les continúe bendiciendo. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otros tiempos, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que todos los demás. Gracias, mi hermano. Pues él está diciendo a esa iglesia: antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados. Y le está recordando cómo se vivía en esos tiempos de acuerdo a todo lo que hacía el mundo, ¿verdad? Y que hoy nada es diferente. Nosotros seguimos las pautas de todo lo que está de moda, de todo lo que se puede hacer, de todo lo que aunque nos perjudique, vamos como corderitos sin darnos cuenta que estamos cayendo. Y esto es una advertencia para que estemos alerta. Y nos está diciendo que nosotros vivíamos siguiendo malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza. Es decir, que él está hablando en pasado, que vivíamos, pero tenemos que autoexaminarnos si todavía nosotros estamos haciendo lo malo, lo que no debemos hacer. Esto es una reflexión que nos estás instando a que la hagamos. Así es que dice que el del 1 al 3, que él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Y por ahí sigue describiendo estos versos, pero yo fui hasta donde dice Pablo recalca a los efesios que el espíritu de maldad que antes operaba en ellos es el mismo espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, que son quienes no conocen a Cristo y no reina en ellos el espíritu de vida. Este versículo 3, que es bastante extenso, nos muestra que se nota en la siguiente afirmación que todos nosotros en otros tiempos, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Eso a mí siempre lo del pensamiento me pone a analizar, porque realmente no hay un ser humano que no piense, porque de ahí es que parte todo. Hemos hablado que nuestra cabeza, nuestro cerebro es la torre de control, donde nosotros tenemos que estar mirando todo el panorama, porque nosotros mismos podemos chocar con nosotros mismos si no estamos alerta, porque hay un momento que son unos pensamientos tan trágicos, tan difíciles, que nos proporcionan tanta ansiedad que nosotros podemos colapsar. Y esto es tan interesante de que nuestros pensamientos, ¿verdad?, nos tienen que llevar a pensar sobre todo aquello que Jesús hizo por nosotros, aún sin nosotros merecerlo. Y entonces someternos al bien, a pensar siempre, como dice la palabra, en esto pensad, en todo lo bueno, y por ahí sigue aconsejándonos. Cuando Dios creó el mundo, hubo una insinuación bien grande y fue el engaño del enemigo de las almas. Este sembró dudas en los corazones de Adán y Eva, llevándoles a desobedecer. No había de parte de Dios ante ellos nada que ocultar, pero todo cambió al escuchar ellos esa voz maliciosa de Lucifer, que le dijo: descubran por ustedes mismos que pueden ser como Dios. Así que
implantada esa semilla en las mentes de ellos, ahí entonces vino la caída y por ende se grabó en ellos la egolatría, que es lo que nosotros le llamamos el ego, que ya entonces querían hacer o hicieron las cosas por su cuenta. Este evento propició un obstáculo aún entre Adán y Eva, pues ellos conectaban entre sí cuando fueron creados. Yo creo que no tenían ni que comunicarse. Había una dualidad perfecta, pero ellos dentro de sus vestidos de gloria y de luz resplandecían. Pero luego pretendieron ocultar su vergüenza porque experimentaron culpabilidad. Se apagaron. Vieron apagarse su luz y su brillo. Y Proverbios 19:13 nos dice: la necedad del hombre echa a perder el camino y luego culpa a Dios. Así es que vamos a buscar Santiago 1, del 13, el 14 y el 15. Para ver qué nos dice Santiago. Santiago 1, y leemos los versos 13, 14 y 15. Vamos a ver qué nos dice Santiago. Está bien atrás. Mientras tanto, en lo que Adán culpó a la mujer, entonces nosotros nos preguntaríamos de quién fue la culpa, pero que a la vez este pecado arrastró 13, 14 y 15, pero que a la vez arrastró al hombre y a todos nosotros en un mar o en un callejón sin salida, porque el mundo se perdió, la gente andábamos ciegos, en tiniebla total, pero siempre hay un chivo expiatorio, ¿verdad? Si Dios no es culpable, ¿quién es el culpable? Pues vamos a decir que el enemigo de las almas, Lucifer. Pero ¿cuáles son las consecuencias de esto con nosotros mismos, de acuerdo a nuestra reacción? ¿Cuál es la consecuencia de cómo nosotros pensamos? ¿Por qué pasó esto? ¿Quién lo quiere leer? Santiago 1, 13, 14 y 15. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir: Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nosotros, de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a la luz muerte. Entonces Santiago no nos está excusando, nos está dejando saber que Dios no tienta a nadie, porque ya nosotros tenemos una palabra aquí y que nos vamos a dejar llevar de ella. Así es que Adán culpó a la mujer, ¿verdad? Pero Jesucristo vino para salvarnos y a sanar, porque eso dejó al hombre caído. En Apocalipsis Dios dice que Él secará toda lágrima de sus ojos y que no habrá ni muerte ni enfermedad, porque sabemos que después de eso fue un desastre. El hombre tiene una carne corrupta, que nosotros sabemos que cuando habla de carne corrupta es cómo esa carne se pudre, y realmente nosotros mismos nos vemos como que ya no somos nada, como que ya no valemos nada, ¿verdad? Pero el Señor nos dice que Él enjugará nuestras lágrimas
No habrá ni enfermedad, ni existirá tristeza, ni llanto, y todas las cosas que se le añaden al sufrimiento. ¿Qué sentido tendría entonces si Dios, si como le echamos la culpa a Él muchas veces de las cosas que nos pasan? ¿Qué sentido tendría que Jesús curara las enfermedades si eran castigo de Dios? A ver, ¿qué sentido tendrían? Porque Jesús vino a traer el reino a este mundo caído, a sanar, a resucitar gente, a dar esperanza. Pero entonces, si nosotros estamos culpando a Dios, ¿qué sentido tiene que Jesús haya hecho todo eso? Lo que sucede es que nosotros primero tenemos que reconocer nuestra responsabilidad, porque desde el principio, cuando Adán pecó, le echó la culpa a él, la culpa a la serpiente. Por lo tanto, la culpa es huérfana. Si nosotros no reconocemos que estamos haciendo algo mal y que necesitamos corrección, de nada vale. Antiguamente, cuando sucedían cosas así extrañas, le echaban la culpa al aire, porque decían que en el aire era que estaba el diablo flotando, corriendo, y que todo lo invadía de maldad. De todas formas, volvemos a lo mismo, le estamos echando la culpa a todos y a todos menos a nosotros mismos. Y si dice la Escritura que nosotros tenemos la capacidad de pensar, también debemos tener la capacidad de reconocer cuando estamos haciendo algo incorrecto y someternos a la corrección. Y si el castigo era la enfermedad, Jesucristo no iba a venir a quitarnos el castigo, porque era el castigo determinado por el Padre, la enfermedad, que era lo que se pensaba en esa época. Y realmente la enfermedad no es un castigo, la enfermedad es la consecuencia de nuestra humanidad. Y contra eso es con lo que Él vino a luchar. Pero nuestra parte es reconocer que necesitamos el resultado de lo que ocurrió en la cruz. Si nosotros no reconocemos eso, vamos a seguir igual. Es gracioso porque estábamos en un mundo que miente tanto que los niños, aún sin ver el ejemplo, digo yo, una vez salió en internet 2 niños que un coach lo estaba confrontando en algo que hicieron mal. Terminó que él no podía saber cuál de los dos fue, porque cuando lo iba a decir, ¿quién fue? Fuiste tú. Y los dedos se chocaban, fuiste tú. El nietecito mío tenía algo en la mano que lo había cogido de ahí, no tenía que tomarlo de ahí, ¿verdad? Y cuando, ¿quién hizo esto? Él lo tenía en la mano y lo dejó caer. Yo no fui, para que veamos cómo desde pequeñita la gente va aprendiendo a echar, a no tener. Entonces, eso trae como consecuencia que si en los hogares no se le enseña que tenemos que ser honestos, que no podemos mentir, si no se nos enseña eso, subimos siendo los más mentirosos que pueda haber. La uña que estaba y fuimos a una tienda y entonces ya había como una muñequita de cristal en el piso, un vestido. Y dije, ay, que tan linda, pero yo no me di cuenta y ya la llevo a casa. Y yo dije, ¿dónde tú encontraste eso? Allí en la tienda, vamos donde la encontraste, allí la vas a llevar. Y ella dice, mami, eso me enseñó a mí a hacer las cosas. Hacer las cosas bien, por lo menos uno pregunta, porque se ve como tonto que tú te encuentres un billete de X cantidad y que tú preguntes de quién es. Pero a veces cuando esas cosas pasan y uno hace algo así, a mí me pasó en Walgreens, que una gente estaban en la fila y parece que la fila fue avanzando y donde yo estaba había un billete de $10 y yo lo agarré, pero yo no dije nada. Yo lo que fui dándole la vuelta al lugar a ver si yo escuchaba a alguien que decía que se le había caído ese dinero. Y lo escuché y entonces yo se lo di. Dios les bendiga.
Yo pasé por la experiencia cuando yo estaba trabajando. Yo estaba pasando por una situación económica difícil. Y llego al parking de la escuela y me encuentro un sobre. Y dentro del sobre había $98. Y yo los guardé en el carro y me pongo a trabajar y yo veo la secretaria de la escuela buscando y busco. Yo le digo, fulana, ¿qué tú buscas? Y me dice, es que mira, se me perdieron unos chavos que son para pagar el agua y la luz de mami. Y yo le digo, ¿cuánto eran? Me dice, $98. Y yo le digo, no te preocupes que yo los tengo guardados. Fui y se los llevé. Por la tarde voy al correo y me llegué de Hacienda. No tuviste que manchar tu alma, ¿verdad? Tomando lo que no era tuyo. Así es que todos esos son ejemplos de cómo Dios también nos bendice cuando nosotros actuamos con honestidad. Y que aunque sean pecados pequeñitos, pero son manchas. Y son cosas que se quedan en la mente de uno que aunque nadie lo sepa, usted sabe qué pasó y que no está correcto. Así es que esto es parte de esta lección de hoy. Antes ustedes estaban muertos a causa de maldades y pecados, pero ya hoy nosotros actuamos de una manera diferente. Los versos 4, 5 y del 6, 4, 5 y 6 hasta el 7. ¿Quién lo quiere leer? Vamos a darle chance a ellos. Gracias, Julie. El Señor le bendiga. Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales estuvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio la vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vamos a darle. Ok, mi hermano. Aquí entonces nosotros vemos, según esta palabra, que nosotros tenemos un Dios de amor, un Dios que no escatimó para salvarnos. Y ahí viene una pregunta: ¿qué desea Dios para cada uno de nosotros? Dice, sé muy bien en Jeremías 29, 11 y 12. Sé muy bien lo que tengo en mente para ustedes, afirma Jehová. Quiero que tengan paz, no calamidad. Quiero darles un futuro y una esperanza a ustedes, y me llamarán y acudirán a mí en oración y yo los escucharé y les responderé. De esta manera nosotros vemos también que no es imposible, como a veces yo misma estaba pensando en algún momento, como que dice que estamos sentados en lugares especiales juntos con Cristo. Y cuando uno analiza esto, la dimensión que nosotros estamos aquí no nos permite quizá desde los ojos espirituales visualizarnos allí. Pero una vez nosotros estamos en Cristo, como lo estamos ahora, ya nosotros estamos allí también, aunque andemos por ahí quizá creyéndonos
y quizá hasta mendigando esa salvación, porque vamos a decir, nos incluimos, esa salvación porque no entendemos lo profundo de ese amor de Dios hacia nosotros. Así es que esta palabra que el Señor nos trae a nosotros, Pablo nos está explicando cómo Dios, ¿verdad? Cómo Dios nos vivificó. Vamos a ver los versos en el análisis 4 al 7. Primero afirma Pablo que Dios los vivificó en virtud de su gran amor, ya que Él es rico en misericordia. Y aquí nos habla siempre la palabra de sus riquezas en gloria. Y esto añade la grandeza del amor de Dios, que estando ellos muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, para Pablo la salvación es fruto de la pura bondad de Dios, ya que no hay mérito en nosotros para poderla realizar o reclamar para Él. La salvación realmente es una creación de una vida nueva que se desprende de la resurrección de Cristo, como se afirma al decir que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora, Dios no está inclinado a no hacer regulaciones. Si nos preguntamos, ¿por qué la salvación del ser humano es realizada solo por la gracia de Dios? La contestación más cierta es que por nuestros méritos la salvación era que los que están leyendo el libro era inalcanzable. La salvación era inalcanzable. Como Dios sabía que era imposible para el ser humano alcanzar la salvación por sí mismo, lo salvó por el puro afecto de su buena voluntad. Amén. Y la voluntad de nuestro Señor es que nosotros seamos salvos y que desde un principio nos había predestinado para la salvación. Además, Dios juntamente con Él, es decir, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para entender esta última afirmación, basta con recordar las palabras de Jesús cuando próximo a terminar su vida terrenal oró así: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo. Y esa es la respuesta a que estamos sentados en lugares celestiales y que no solamente estamos pensando que estamos caminando hacia la vida eterna, sino que ya nosotros estamos disfrutando de esa eternidad desde acá. Ahora, Juan 17:24. Alguien que lo quiera leer. Juan 17:24. Juan 17:24 dice, de modo. Juan 17:24. San Juan 17:24 dice, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo: Padre, tú me los diste y quiero que estén conmigo donde yo voy a estar, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes que el mundo fuera hecho. Bien, hermano Reinaldo, esa oración es preciosa, ¿verdad? Y lo que está pidiendo Jesús es desde su propio corazón. Nosotros tenemos el ADN de Jesucristo, porque Dios nos hizo sus hijos junto con Él, ¿verdad? Dice, saber vivir cada día de nuestra vida en continua comunión con Cristo, y cuando llegue el día final de nuestra vida terrenal,
estar con Él en el reino celestial. Ambas experiencias interactúan porque la esperanza de gloria dinamiza ambas. Esta misma idea la expresa el versículo 7 cuando afirma que Dios nos resucitó en Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Podemos entonces analizar y ver que cuando nosotros pensamos en la palabra, ¿verdad? La Biblia dice que es una revelación de la historia del hombre. Jehová vio que la maldad del hombre crecía en la tierra y sintió un gran dolor en el corazón. Ahí nosotros vemos cómo Dios nos tiene en su corazón. Y podemos también hacer memoria de que la palabra nos habla. Lucas 6:45. Vamos a tener Biblia en mano o los celulares. La palabra nos habla. Aquí estamos buscando, escarbando, porque yo quiero que nosotros lleguemos al concepto de la santidad en nuestras vidas. Que no veamos eso como que una persona cuando está buscando caminar correctamente, que se exime de muchas cosas, que cuando hay una participación de conversaciones que no son aceptadas por Dios, cuando hay ciertas cosas, esa persona como que se retrae y no participa y trae entonces comentarios de, pues, santo fulana, santo fulano, los santos están en el cielo. Y eso como que nosotros tenemos que analizarlo y profundizar. Lucas 6:45. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Aquí la palabra es clara. Sencillamente lo que está dentro de nosotros, lo que la gente va a ver. No hay otra cosa, no hay manera de que si tú eres malo te veas bueno y si eres bueno te veas malo. Sencillamente y sobre todo para Dios. Él que todo lo conoce, Él conoce lo más profundo de nuestro corazón y Él sabe que si nosotros fingimos algo que no es, Él lo va a sacar a la luz. Porque ese es el producto cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestras vidas, que la palabra nos va a cambiar. Y la forma de cambiar es sacando a la luz todo lo que hay que cambiar. Bien, la palabra aceptar, cuando usted acepta algo, está aceptando lo que sea que haya cambio de esa aceptación. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, estamos aceptando que va a haber un cambio en nuestras vidas. Hay un corito que dice, oh, qué regalo precioso Cristo me dio, llenó mi alma de gozo y me salvó. Y ahora puedo cantar en alta voz, oh, qué regalo precioso Cristo me dio. Me está dando un regalo, pero yo tengo que aceptar unos cambios en mi vida. Nada más no es cantarlo. Él viene pronto, vienen las nubes, yo me preparo con gran poder, yo me preparo y sigo orando porque yo quiero irme con Él. Oh, qué regalo precioso Cristo me dio, llenó mi alma de gozo y me salvó. ¿Qué paz sentimos nosotros? ¿Cuán livianos nosotros sentimos nuestro espíritu cuando estamos como en una armonía con el Señor? Yo sé que todos nosotros hemos vivido esas experiencias de sentirnos libres, de sentirnos en paz, de sentir que le hemos entregado todo a Él. Y ese es su regalo, darnos a nosotros paz en nuestras vidas. Sobre todo en la línea de lo que leyó Judith de Lucas, es importante que
tener una relación. O sea, nosotros cuando conocemos una persona y lo ven, dejamos de ver por un tiempo, y al verlo, al pasar el tiempo, si vemos que ha cambiado, vemos que se ha juntado tal vez con otro tipo de personas que le han hecho cambiar su carácter. Entonces, nosotros podemos tratar de disfrazarnos, pero como dice el refrán, el mono que se vista de seda es mono y eventualmente va a hacer monerías. Así que nosotros podemos tratar de ponernos una coraza de piedad, pero en el momento en que llega la tribulación, en la confrontación, lo que sea, vamos a dejar saber la naturaleza de la que estamos hechos. Y muchas veces pasa que si no nos codiamos con Dios y nos seguimos codiando con las amistades del mundo, pues obviamente eso es lo que vamos a producir. No hay un producto diferente para tener la salvación, simplemente tenemos que estar allí. Si hablamos de Dios una vez a la semana, no creo que haya ninguna relación. Bueno, el propósito de Cristo es que la gente, el rostro que vea, sea el de él en nosotros. Y si nosotros entonces nos parecemos al mundo, estamos al revés, porque el mundo es que tiene que parecerse a nosotros. Buscar todas esas cualidades que Dios ha puesto en nosotros y trabajarlas. Así que dice también, Jesús no vino a mostrar moralidad vacía, porque muchas veces predicamos moralidad, como dicen por ahí, que no voy a decir la palabra, pero ustedes la saben, ¿verdad? La palabra cuando la gente finge lo que no es. Pero él vino a mostrar moralidad no vacía, se dio a sí mismo para empoderarnos. Pues fuimos creados para buenas obras, aquellas que ya existían desde antes de la fundación del mundo. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Por lo tanto, digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Nos está diciendo que tenemos un espíritu y que ese espíritu ha sido llamado a vivir por el espíritu, ya por ese espíritu de Dios que habita en nosotros. Y nosotros dijo, pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así que el dominio propio, según dice la palabra, es sinónimo de autocontrol. Tenemos que vivir en autocontrol. Así que esto nos lleva a vivir como cristianos bajo la guianza del Espíritu Santo y bajo principios bíblicos que naturalmente nos llevan a la verdad, no a ciertas cosas que no nos hacen bien. Efesios 5:16 y 17. Efesios 5:16 y 17. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pues aquí entonces nos está diciendo que nosotros tenemos que tener una formación ante toda inmundicia, avaricia, y ni aún se nombre entre nosotros cosas vanas que no podamos nosotros internalizarla como buena. Dice, conviene a nosotros ser santos. Palabras deshonestas ni necesidades que no nos convienen, sino siempre estar en acción de gracia. Una pregunta. ¿Has experimentado en alguna ocasión este sentimiento de desánimo
al comparar tu vida, tus esfuerzos por vivir conforme a la voluntad de Dios? Hemos sufrido en algún momento desánimo porque estamos luchando con nuestro yo interior y como que siempre pensamos que no estamos correctos ante el Señor, que no nos sentimos que el Señor nos está aceptando tal como somos. Entonces, esta pregunta es, ¿has experimentado en alguna ocasión este sentimiento de desánimo? Y esta pregunta pues la dejamos que nosotros mismos la trabajemos, ¿verdad? Y que si acaso esto ha pasado en nuestra vida, pues busquemos esa conformidad con Dios, ante Dios. Primera de Corintios 2:16. Primera de Corintios 2:16. Primera de Corintios 2:16. Pues la escritura dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Gracias, Rey. Entonces aquí se nos está haciendo una pregunta en Primera de Corintios. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Alguien que pueda hacer una aclaración en esta área. Tenemos la mente de Cristo. ¿Será imposible que nosotros tengamos la mente de Cristo? ¿Sí o no? Rose, tú me dices que sí. Bueno, Dios le bendiga. Si tuviéramos la mente de Cristo, no haríamos las cosas que hacemos. El propósito es que si Cristo vive en nosotros, tenemos la mente de Cristo. Ahora, de que nosotros actuemos como la mente de Cristo es otra cosa. Y esto es un llamado a la reflexión. Porque si Cristo vive en nosotros, nosotros vamos a actuar según Cristo. Pero todas estas cosas nosotros las estamos removiendo para que nosotros podamos entenderlo y trabajar más en pos de obtener estas cosas. Porque esta lección está maravillosa, porque está hablando de esa salvación tan grande de Cristo, de tantas cosas, pero estamos nosotros trabajando para realmente vivir esas experiencias. ¿Ves? A mí me gusta mover la alfombra y que nosotros nos sacudemos y que nos demos cuenta que nada más no es lo bonito de que estamos salvos. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y si usted reconoce que él tiene el Espíritu Santo, tiene que tener la mente de Cristo, porque una cosa va pareja con la otra. Que la usemos es otra historia. Que la querramos usar, porque muchas veces usar la mente de Cristo implica cambio, implica entrega, implica renuncia. Y nosotros en nuestra vida cómoda que tenemos, no queremos renunciar, no queremos entregar, no queremos cambiar. Pues, ¿qué hacemos? Ponemos la mente de Cristo y el Espíritu Santo en pausa. Es que no resistimos. No. Claro. No. No creo, porque eso de ser malo es como inmerecedor. Es que a veces nos llevamos por la línea finita, esa en donde de medio maniguetazo prendemos y nos salimos de control. Y a veces me pasa, yo voy al trabajo en el espíritu, yo voy allí casi volando y al primero que viene y me viene con una poca vergüenza, de momento mira como que me quiere sacar de la comunión, ¿me entiendes? Y bregar con gente no es fácil.
porque ellos están en la carne, el que quiere estar en el espíritu soy yo. Es difícil. Pero la palabra dice que Dios es amor. Entonces, tenemos unas armas. Esas armas, la paciencia, la tolerancia, y por ahí te sigue agregando cosas que a veces nosotros nos queremos pasar por tonto, ¿verdad? Y si me tiran, yo tiro más para adelante rápido. ¿Ves? Pero ese es el propósito de la mente de Cristo. Así es que seguimos con esto entonces. Dice que en Efesios 5, 16, 17 nos dice, pero formación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre nosotros. Dice Efesios 15, 16, 17. Nos dice, pero formación y toda inmundicia, ni aún se nombre entre nosotros, como conviene a... ¿Quién lo tiene ahí? Para que me digan esa palabra bien grande. Ajá. Nos dice, pero formación y toda inmundicia. Espero que esa cita yo no la haya confundido, porque a veces... Efesios 5. Sí, nos dice, pero formación, ¿estamos bien? Y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre nosotros, como conviene a santos. Y si ustedes se dan cuenta, Pablo, siempre que escribe las cartas, su saludo va con la santidad, saludando a los santos. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Sáquenle mejor provecho como oportunidad en estos días malos. Querramos o no, y aunque nos guste el jangueíto, vamos a ir pensando que estamos en los tiempos postreros que se hablaba en el Antiguo Testamento. Y verdaderamente, si nosotros no nos ajustamos el cinto, vamos a estar criticando al que quiere llevar la verdad en práctica y vas a mostrar el rostro de Cristo cuando camine por ahí. Sinceramente, cuando vamos a dar clases, que yo sé que los maestros nos preocupamos por traer esa verdad, por ayudarnos, porque la palabra es doble filo. Nosotros la vez que estudiamos para traer la clase, estamos también nutriéndonos y se queda en nosotros esa palabra. Esperamos también que esto suceda en nuestras vidas. Una pregunta. ¿Has experimentado en alguna ocasión este sentimiento de desánimo que ya lo leímos? Pero dice en 1 Corintios 2:16, porque quien conoció la mente del Señor, que lo habíamos hablado, y qué significa esto para nosotros, que ya lo explicamos. Y le damos gracias a nuestro Dios, porque nos está hablando a través de todas estas lecciones. Yo cuando la leo me quedo maravillada y agradecida de que Él a través de esta palabra nos está abriendo los ojos cada vez más. Así es que los versos 8, 9 y 10, el hermano Cueva, ¿quiere leer, hermano? Los versos 8, 9 y 10.
porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y por esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Amén. Somos preparados para buenas obras, que preparó desde antemano. Como su palabra es eterna, esto como que engrana de que nosotros no vamos a andar por ahí queriendo hacer cosas por nosotros, buscando la autojustificación, porque si andamos en el pensamiento de Cristo, las buenas obras ya están hechas de antemano y nosotros vamos a agarrar de esas obras como los frutos del Espíritu, los dones y todas aquellas cosas que Dios preparó para enseñarnos a nosotros a vivir acorde con Él. Es decir, que el enemigo no puede destruirnos, pero sí puede distraernos. Gálatas 5, 24 y 25. Gálatas 5, 24 y 25. Vamos a ver qué nos dice. Gálatas 5, 24, 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Más claro de ahí, no canto un gallo. No más pelea porque yo no soy santo. No más pelea mirando al otro que priva en santo. Vamos a vivir nosotros nuestra propia santidad. Porque lo está diciendo aquí bien claro. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y Él nos dejó solos. Cuando fue a la cruz, crucificó todos nuestros pecados y defectos. Nos liberó de todo eso, justamente con Él, que dice Pablo, me atrevo a decir, juntamente estoy con Cristo crucificado. Así es que con nuestras pasiones y deseos, si vivimos, si estamos aquí en este templo, que con este frío que hacía esta mañana, queríamos quedarnos arropaditos, y muchos no llegamos a tiempo. Yo digo, yo estaba bien, pero hay personas que todavía a esta hora siguen llegando. Y si nosotros vamos a vivir en el Espíritu, tenemos que también nutrirnos de esta palabra que en esta hora se da aquí para que nosotros, cuando comience este culto de adoración, tengamos ya una mente y un corazón receptivo para vivir esa santa experiencia. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. ¿Cómo es? Aquí viene, que tengo la mente de Cristo. ¿Cómo es que yo tengo la mente de Cristo? Hablamos que si Cristo vive en nosotros y está vaciado en nosotros y no vivo yo, tengo la mente de Cristo. Pero hay unas alternativas. Ser cristiano es ser revestido por Cristo. Estábamos atados al engranaje del pecado, habiendo sido marionetas. La gracia y el perdón a través de la cruz y el sacrificio de Jesús obran en nosotros, trayendo libertad de conciencia. Antes la ignorancia venía siendo inconsciencia. Ya no somos ignorantes. Ya estamos, se supone que tenemos que estar conscientes. Ya estamos conscientes.
trayendo, el Señor nos trajo a nosotros conciencia de libertad, librándonos de ataduras que históricamente nos tenían, ¿verdad? Con una cadena. Así es que al aceptar el llamado de Dios, eso significa mirar el presente desde una perspectiva eterna. ¿Y cuáles son los beneficios de hacerlo? Necesitamos entender el presente desde la perfección de Dios, concentrarnos en Él por medio de una relación íntima y personal, valorándole como el primero en todo y en toda nuestra vida, y luego seguirán las demás relaciones. ¿Cómo maneja la duda cuando ésta aparece? Poniendo nuestros pensamientos alineados con lo que Dios quiere de nosotros ante lo que es correcto y lo que no es correcto, y lo que tenemos que poner como prioritario, que es ¿qué viene a ser lo secundario en nosotros? A Dios hay que ponerlo como prioritario, y en Dios se conjuga el presente, el pasado y el futuro. Dios es todo en nuestras vidas. Al final de este segmento se aborda el tema del valor de la redención en Cristo, cuando se dice que como cristianos nos comportamos como hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. El hecho de ser recreados en Dios por virtud de Cristo es lo que necesitamos entender para aclarar el debate sobre si la salvación es por obra o es por fe. Por más que yo haga obras que no sean las obras que están preparadas de antemano, no me voy a salvar. Por más que haga obra, porque estoy buscando mi autojusticia, y lo que nosotros tenemos que buscar en espíritu y en verdad es a ese Jesucristo que fue quien nos salvó. Podemos pasar la vida haciendo cosas, pero no, si no tenemos los ojos puestos en Cristo y lo tenemos en que porque nos estamos afanando y estamos haciendo, sí, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo con conciencia. Así es que las buenas obras no salvan del pecado. Mientras otros cristianos se apegan a los pasajes bíblicos que afirman que la fe sin obras es muerta, sin embargo, en realidad lo que la Biblia enseña es que no podemos salvarnos por méritos propios de nuestras propias obras, sino por la gracia de Dios. Pero una vez que hemos sido salvados por la fe en Cristo, entonces somos llamados a hacer buenas obras, pues somos hechuras suyas para buenas obras. Así que ya la ofrenda la recogieron, como que ese es un avisito de corta, ¿verdad? Pero en realidad damos gracias a Dios porque todo lo que tiene en este libro se supone que lo traigan leído. Y el maestro entonces puede tomar una dirección guiada así por el libro, pero también, en este caso, yo vi que se habla de esa salvación tan grande y de la voluntad de Dios de hacernos sus hijos y del sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Pero yo quise traer todas estas citas con el propósito de que nosotros, pues nuestros ojos espirituales sigan abriéndose. Que nada más no es que somos salvos, nada más no es que Cristo murió por nosotros. ¿Qué estamos nosotros haciendo? ¿En qué nosotros estamos buscando parecernos a Cristo? ¿Cómo nosotros estamos viviendo nuestras vidas? ¿Cómo nosotros hablamos? ¿Cómo nos referimos a los demás, nuestros hermanos? Tantas cosas y tantos detalles que hablan de nosotros, como ahorita se habló. Así es que el Señor nos bendiga y vamos entonces a leer la oración. Vamos a leerlo todo al unísono. Todos.
Padre celestial, gracias por tu amor revelado en Cristo, que desde el principio, siendo uno contigo, amén. Así nos ayude Dios. Padre Santo, te damos gracias por esta ofrenda que fue recogida, Señor. Bendícenos. Gracias porque tú nos provees, Padre amado, cada día. Y te pedimos por las necesidades que hay en los diferentes hogares nuestros y del mundo, que sea tú proveyendo, pero que sobre todas las cosas, cuando vayamos a ofrendar, ofrendemos nuestro corazón en sacrificio vivo a ti, Padre amado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.